fenómeno, de tal forma de que si entendemos ese fenómeno, podemos entender muchísimos fenómenos extraños que tiene la física cuántica, ¿no? Entonces vamos a tratar de platicar de este experimento, y a partir de ahí vamos a ir sacando algunas observaciones, ¿no? Si lanzamos partículas clásicas, o sea, estas son partículas clásicas, pelotitas, a través de una rendija, o sea, el fenómeno de difracción, ¿no? Ustedes muchas veces lo han visto en muchos cursos de las preparatorias o de aquí de la escuela, en algunos cursos, es cuando, por ejemplo, la luz pasa a través de rendijas, de pequeños orificios, sucede algo extraño del otro lado, en fin. Pero hagámoslo con pelotas y lancemos las pelotas sobre una ranura, un experimento simple. Estamos lanzando pelotas, algunas rebotan, algunas pasan, otras pueden rebotar en la orillita de aquí y desplazarse para un lado. El caso es que aquí en la pantalla atrás se va formando casi una imagen de la ranura que está aquí, más ancha en general, porque algunas pelotitas rebotarán aquí, se desviarán, ¿verdad?, de la línea recta, entonces será un poco más ancha, ¿no? Pues eso es lo que estaría pasando. Llegan las partículas, las pelotitas, pasan por acá y llegan aquí a la pantalla. Pasa otra, puede pegar acá, y al pegar acá pues se desvía y queda por acá. A lo mejor otros pegan por acá y se van por acá, etcétera, ¿no? Entonces aquí se van a empezar a acumular las partículas con más, la mayor parte de las partículas se van a acomodar acá, o sea, alrededor digamos que si trazamos una línea paralela acá y otra línea paralela acá, alrededor de esa región se van a acumular la mayor cantidad de pelotitas, ¿no?, que van a llegar. Algunas menos van a quedar por acá, otras menos van a quedar por acá, etcétera, ¿no? Y de acuerdo, si estamos tirando esto de manera uniforme, pues las desviaciones alrededor de esta distancia pues van a ser bastante simétricas, ¿no? O sea, y si las estamos tirando todas con las mismas velocidades, pues va a ser pues prácticamente una gaussiana, ¿no? La distribución que va una distribución normal o una distribución gaussiana alrededor del centro del agujero, ¿no? O sea, de esa forma se van a distribuir. Las pelotas más probablemente lleguen acá, menos probablemente lleguen acá, menos probablemente lleguen acá, ¿no? Y se va a ir decayendo, ¿no?, como una gaussiana, una normal, ¿no? Es lo que va a pasar con este experimento, ¿no? En cambio, cuando llegan ondas, o sea, aquí se está lanzando ondas y llega aquí al agujero, parte de estas, fíjense que aquí estas ondas que llegan aquí planitas, o sea, estas ondas se les conoce como ondas planas, que van avanzando así, esto sería el frente de onda, van planos, van avanzando, llegan acá y el frente de onda se rompe, solamente pasa un pedazo del frente de onda, pero al pasar este pedazo del frente de onda empieza a dispersarse hacia los lados, como si hubiésemos tirado aquí en el lago una piedra y se están desplazando así como estas oscilaciones circulares, ¿no? Entonces, y van viajando de esta forma. Es decir, este es un comportamiento de las ondas que es diferente del de las partículas, ¿verdad? O sea, al pasar por acá, aquí llega aquí y aquí estas ondas, la intensidad, por ejemplo, podríamos poner un medidor acá que nos indique la intensidad o la energía. Estas ondas
transportan energía. Podríamos acá medir la energía que pasa en esta dirección directa, la energía que pasa aquí, la energía que pasa acá, etcétera, la energía que pasa acá en toda esta línea, o sea, perpendicularmente, bueno, aquí en esta parte, y lo que se obtiene es más o menos esta gráfica. Esta, obviamente aquí, junto a la rendija, tendríamos una intensidad mayor de estas ondas y luego disminuye, pero hay pequeñas, disminuye a cero, pero luego vuelve a crecer un poquito, no tanto como acá, pero así se va, y estas pequeñas oscilaciones van disminuyendo conforme nos vamos alejando simétricamente del agujero. Es decir, esta no es una gaussiana. Si esta distancia es muy grande, se llega a lo que sería un patrón de Fraunhofer, que se llama, y es como una función sin. La función sin es un seno entre el argumento y la función. Entonces, más o menos es un seno que va oscilando, pero lleva un envolvente que es un hipérbola de envolvente, ¿no? Entonces, es de esa forma esto que está pasando acá. O sea, eso es un fenómeno de difracción acá. Este fenómeno de difracción se describe con la ecuación de onda, o sea, con la que era segundas derivadas y en el espacio y segunda derivada en el tiempo. Bueno, entonces, eso es una rendija. Si tenemos dos agujeros, pues las partículas clásicas pues están pasando. Algunas pasarán por la rendija 1 y otras pasarán por la rendija 2 y se formarán, pues habrán partículas que se distribuyen directamente a través de las que pasan directamente a través de la rendija 1 y las que pasan a través de la rendija 2, y pues ahí tendremos también, o sea, pasa lo que pasaba ya, nada más que se forman pues dos gaussianas, dos distribuciones normales, una centrada en el agujero 1 y la otra centrada en el agujero 2. Si lanzamos de manera simétrica las pelotas o las balas, pues tendremos estas distribuciones normales, pues completamente simétricas. O sea, es lo que estaría pasando con estas partículas, ¿no? Y en cambio con las ondas pasa un fenómeno distinto. O sea, ahí van los frentes de onda, ahora el frente de onda se rompe y pasan dos pedazos, pasa un pedazo por acá y pasa un pedazo para acá, o sea, parte, pero no pasa toda la onda, o sea, se rompe y nada más pasa esta parte de la onda y esta parte de la onda pasa por acá y se forma ahora un patrón también acá, ponemos una pantalla aquí, unos medidores, y lo que se forma es una estructura más complicada. O sea, este es un patrón de difracción que se forma a través de la interferencia de las ondas, digamos que aquí se estarían generando así como las ondas estas circulares a partir de esta rendija y otras a partir de esta otra rendija, y luego aquí se están generando estas ondas circulares de una rendija y la otra agujero, y se forman un patrón. Y esas ondas, algunas, por ejemplo, en algunos puntos se sumarán y en otros puntos las crestas de una coinciden con los valles de otras y entonces se anulan. Entonces hay puntos donde hay interferencia destructiva y otros puntos donde hay interferencia constructiva y otros donde hay interferencia constructiva. Es decir, hay zonas donde, si esto es luz, hay zonas donde está muy iluminado y zonas donde está oscuro, que son estas donde se produce esa interferencia destructiva y otras donde se produce interferencia constructiva. O sea, estas son zonas completamente iluminadas si se trata de luz. Bueno, eso es lo que estaría, y las soluciones las podemos encontrar a través de la ecuación de onda, ¿no? O sea, se soluciona la ecuación de onda
y se pueden encontrar las soluciones y se pueden encontrar estas soluciones, ¿no? Hay un patrón de interferencia, aquí interfiere, y esto va a depender de qué tanto están separados estos agujeros y de qué tamaño son los agujeros. Obviamente, si los agujeros son de tamaño diferente, también va a repercutir en esto, porque la energía que pasaría por un agujero ya no sería completamente simétrico a la energía que estaría pasando por el otro agujero, en fin. Entonces, va a depender de las características geométricas. O sea, si esto se trata de luz, pues este patrón va a depender de varias características optogeométricas, ¿no? O sea, características de ópticas de la luz y geométricas del objeto que está rompiendo los frentes de onda, ¿no? En fin, o sea, eso es lo que estaría pasando, ¿no? Entonces, vimos que el comportamiento de las partículas, de esas partículas clásicas, es muy distinto del comportamiento de estas ondas, de estos campos, de estos medios continuos. Esto puede ser luz, puede ser agua, puede ser sonido también. El sonido es una onda que produce todos estos fenómenos, ¿no? Bueno, ahora veamos qué pasa con los electrones, que son otras partículas, pero son partículas muy, muy pequeñas, ¿no? O sea, ¿de qué tamaño? Pues en realidad no se sabe de qué tamaño sean los electrones. Hasta ahorita todavía se cree que los electrones son partículas puntuales, o por lo menos, si llegasen a tener alguna dimensión, su diámetro o su radio está por debajo de 10 a la menos 17 metros. O sea, es una cantidad increíblemente pequeña. Pero bueno, o sea, son partículas muy, muy, muy pequeñas, pero que constituyen nos constituyen a nosotros. O sea, nosotros estamos constituidos de estas partículas y de otras, ¿no? Sobre todo de tres tipos de partículas, ¿no? Los protones, los neutrones y los electrones, son de los que prácticamente estamos hechos, ¿no? Pero estos electrones son prácticamente puntos, o sea, casi puntos. Si llegasen a tener un diámetro, sería por debajo de 10 a la menos 17. Es decir, los experimentos actuales muestran que por arriba de 10 a la menos 17 metros, estos no tienen un tamaño mayor de eso. Bueno, este experimento se hace con lo siguiente, o sea, con un microscopio que se llama microscopio de efecto de campo. Estas son dos placas metálicas que están puestas, por ejemplo, a tierra. Esta está a tierra y este es un filamento que está a una diferencia de potencial distinta, a un cierto voltaje, y estos están conectadas a tierra. Entonces, entre esta placa y este filamento hay una diferencia de potencial que es exactamente la misma que existe entre este filamento y esta otra placa. Entonces, y aquí se pone una fuente de electrones que puede ser un filamento incandescente, bueno, o sea, que puede calentarse y puede arrojar electrones, y luego esos electrones son acelerados con una diferencia de potencial. En fin, tecnológicamente se puede controlar cómo lanzar estos electrones por acá. O sea, se inyectan electrones y esos electrones viajan por acá, y en sí lo que está pasando es que este es un problema de dos agujeros para los electrones. O sea, los electrones pueden decidir pasar por esta región o pasar por esta región, y además son equivalentes, o sea, son completamente equivalentes este espacio que este espacio. Entonces es un problema de doble rendija también, o sea, así como el que estaba ahí disparando su pistola ahí, una AK-47, no sé qué era ahí,
El caso es que los electrones, allá las balas, pues pasaban por una o por otra rendija. Aquí los electrones pasan por esta, que sería una rendija, o este lado, que sería otra rendija. Luego, pues de este lado hay un detector, donde se detecta estos electrones que pasan por acá, llegan acá, se colectan acá, y bueno, se contabilizan, se almacenan a través de pues, un contador. Podemos tener aquí un contador tipo cinescopio, no como funcionaban las televisiones hace algún tiempo, que eran los cinescopios que tenían un cañón de electrones, las imágenes se formaban por golpes de electrones sobre una pantalla que tenía un fenómeno de fluorescencia, ¿no? Entonces llegan acá los electrones y se cuentan, ¿no? Esto ya está todo automatizado. Esto lo diseñaron un grupo de investigación de la Hitachi, o sea, en Hitachi, Japón, ¿no? Entonces, esto se le llama un microscopio de efecto de campo, o el campo eléctrico que se forma acá, que es un capacitor, dirían los físicos, entre este filamento y esta placa, y este filamento y esta placa. Bueno, ese es el experimento. O sea, este experimento fue hecho relativamente reciente, o sea, bueno, en el 89, más o menos, creo que sí, por ahí, ¿no? O sea, porque desarrollar la tecnología no fue fácil. O sea, bueno, el caso es que aquí está en el 89, sí, esta es la referencia. Y déjenme contarles más o menos, aquí tenían la inyección de electrones, o sea, pues como hayan inyectado los electrones, los pueden controlar, pueden calentar hasta un filamento, luego acelerarlos, pasarlos por un campo magnético, etcétera, para colimarlos, etcétera, y luego dejarlos salir. Y aquí tenían un aparato, bueno, una región al vacío, esto está al vacío, extraen todo el aire, y ese dispositivo que estaba en la lámina anterior está aquí está el filamento, aquí están las placas, ¿no? Bueno, este aparato, la longitud de este tubo, digamos, en el experimento es de 1,5 metros, 1.5 metro y medio. La velocidad con que inyectaban los electrones en estos experimentos era de 41% la velocidad de la luz. O sea, pudieron haber hecho con otras velocidades, pero bueno, ahí caracterizaron con esa velocidad. O sea, hay 41% de la velocidad de la luz. La velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo. O sea, puesta en metros por segundo es esta cantidad. Bueno, pero la tecnología estaba a tal punto que ellos pueden emitir 10 electrones por segundo. Es decir, en un segundo pueden lanzar 10 electrones. Es decir, cada electrón se lanza cada décima de segundo. Es decir, y pasa por acá. Y aquí están recolectando los electrones, llegan aquí a la pantalla, y el tiempo entre que llega el electrón y llega el otro es de 0.1 segundo, o sea, una décima de segundo, porque cada segundo llegan 10 electrones, entonces la frecuencia de llegada es 0.1 segundo, una décima de segundo, ¿sí? Entonces están llegando aquí los electrones. Bueno, podemos calcular el tiempo, a ese tiempo entre un electrón que llega a la pantalla y es detectado y otro que llega a la pantalla, se le llama delta t, el tiempo de esa frecuencia. Bueno, ahora, de la velocidad igual a la longitud entre el tiempo, podemos despejar el tiempo y podemos calcular cuánto tiempo le toma a los electrones recorrer esta distancia. O sea, es la longitud, que es 1,5 metros, entre su velocidad
que es esta. Y eso da un tiempo que es 1.22 por 10 a la menos 8 segundos. O sea, es un tiempo muy pequeño. Este tiempo es muy pequeño, ¿verdad? O sea, es un tiempo muy pequeño. Y si comparamos este tiempo que le toma de atravesar esta región, que se le llama el tiempo de vuelo, el tiempo de vuelo es el tiempo que vuela el electrón de acá para acá. El tiempo, si lo comparamos con este tiempo, pues este tiempo de llegada es muy grande comparado con este tiempo, ¿no? Este es décima de segundos y este son 100 millonésimas de segundo, ¿no? O sea, son esta. Entonces la relación entre este delta t y este tiempo de vuelo es esto, simplemente dividiendo comparando este con este. Bueno, para que tengamos una idea más o menos de cómo es esta relación, si el tiempo de vuelo, o sea, si el tiempo que tardara en atravesar fuese un segundo, ¿cuánto debería de ser el delta t? O sea, este t. Si este t0 fuese un segundo, ¿cuánto debería ser este delta t? Entonces simplemente pondríamos acá un segundo y tendríamos multiplicado un segundo, y eso pues, lo convertimos en minutos, en horas, en días, y corresponde a 95 días. Es decir, si los electrones tardaran un segundo en atravesar este aparato, un electrón tardara un segundo, llegaría acá. El siguiente estaría llegando 3 meses después, ¿sí? 95 días después, poco más de 3 meses, ¿verdad? O sea, es lo que estaría llegando el otro electrón. Y 3 meses después estaría llegando el otro. Y 3 meses después estaría llegando el otro. ¿Sí? Eso nos da una idea de cómo es este tiempo y este tiempo. O sea, lo que nos dice es que nunca hay 2 electrones juntos aquí, ¿verdad? Porque cuando este ya llegó, el otro todavía tarda 3 meses en nacer por acá. Este, quién sabe ya qué le pasó, se fue por un circuito, quién sabe dónde anda ese electrón. Y el otro todavía va a tardar 3 meses en nacer, ¿verdad? Y atravesar esto a un segundo. Y entonces, y luego el siguiente también tarda otros 3 meses y estos, entonces nunca aquí en esta región nunca hay 2 electrones juntos. Otra manera de comparar esto, si imaginásemos que un electrón va seguido de otro, entonces ¿a qué distancia debería de estar uno de otro para que llegaran a con estos tiempos de retardo, uno con respecto del otro? Simplemente pues es multiplicar el delta t por la velocidad. Eso nos dice a qué distancia está el siguiente electrón, y eso nos da esta cantidad, que significa 12.300 kilómetros, comparado con el radio de la Tierra. Es aproximadamente la misma cantidad. Es decir, si uno ya llegó, el otro que viene detrás está del otro lado de la Tierra. ¿Sí? Está por allá por China, ¿no? Todavía. Entonces, y el otro todavía viene más lejos, ¿verdad? 2 radios de la Tierra, 2 diámetros de la Tierra. Entonces, nunca hay 2 electrones juntos aquí. Bien, eso es el experimento ese. Así, y aquí están recolectados, ¿no? ¿Cómo se pone? Aquí debería de aparecer un video acá. ¿Cómo pondría el apuntador por acá? Debería de aparecer algo aquí. Mira, ahí están llegando los electrones. Ahí están llegando. Llegó uno, llegó otro, llegó otro, llegó otro. Ahí están llegando los electrones. Ahí ya van varios, van más, van llegando más.
y hay más, pues allá se aceleró, porque si nos esperamos cada uno, pues aquí nos pasamos. Hasta mañana ya terminaría. Están llegando los electrones. ¿Y cómo están llegando? Parece que están llegando así bastante aleatoriamente. Pues, si se vieron, no seguían un patrón bien determinado, no llegaba uno tras otro, ¿verdad? Pero conforme van llegando más y más y más, se va perfilando algo que parece una cierta regularidad. Pero necesitan llegar muchísimos electrones, muchos. Y finalmente, después de lanzar muchos, se obtiene un patrón de como pasaba con las ondas. O sea, hay un patrón de franjas donde llegan muchos electrones en estas regiones y hay otros donde casi no llegan en otras regiones. Entonces, en unas regiones de la pantalla llegan muchos electrones y otros en otras regiones no llegan. Es decir, este es un patrón como el que presentaban las ondas. Las ondas, la luz, el sonido, o las ondas de agua, al pasar por agujeros, ¿no? Eso es, fíjense, después de acumularse muchos electrones, todos esos forman esta estructura. Ahora, más impresionante todavía, este experimento fue hecho en un lugar, pero lo podemos hacer, podemos hacer el experimento en muchos lugares de la Tierra. Por ejemplo, podemos, aquí en Japón, por ejemplo, es donde se hizo, ¿no? Pero podemos poner acá el aparato, poner otro aparato exactamente igual aquí en Australia, poner otro aquí en Argentina, en Brasil, etcétera, en Bolivia, etcétera, aquí en México, por todos lados, ¿no? En Tombuctú, etcétera, ¿no? Podemos poner el aparato y lanzar 100 electrones aquí, lanzar 100 electrones aquí, lanzar 100 electrones acá, lanzar, si nos dejan en Corea del Norte, también lanzar otros 100 electrones ahí, lanzar otros 100 por acá, lanzar otros 100 por acá, lanzar otros 100 por acá, y 100 electrones en uno, 100 electrones en otro, no van a mostrar ese patrón. Pero si ahora agarramos todas las placas, los 100 de acá, los 100 de acá, los 100 de acá, y las vamos juntando, al final obtenemos el mismo patrón que si lo hubiésemos hecho solamente en un lugar, como usted. Es decir, cómo se enteran los electrones, los electrones aquí, el electrón Juanito y el electrón Pedrito de acá, cómo se enteran de que todos ellos, después de ser lanzados, todos ellos tienen que llegar a formar ese patrón. Son independientes, o sea, no tienen por qué enterarse los electrones de acá, o se enterarán, le hablará por teléfono uno, tendrá algún celular ahí medio mágico, un electrón y se comunica con el otro que está por acá, y se comunica con el otro para decirle, oye, pues yo voy a llegar a tal lugar y tú llegas al otro, porque entre todos tenemos que formar esa cosa de interferencia, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿cómo es que e incluso podríamos, o sea, y además podríamos hacerlo en diferentes tiempos, o sea, podríamos lanzar 10 acá, 100 por acá y lanzar 1000 hoy y lanzar otros 1000 mañana y lanzar otros 1000 dentro de 2 días, etcétera, ¿no? O sea, podemos hacer, no importa el tiempo, el caso es que después de hacer eso y juntamos los resultados y obtenemos exactamente lo mismo. Entonces, está raro cómo se comunica. Por eso es que ahora se ha dado en hablar de variables ocultas no locales, o sea, es decir, que algo del electrón, una propiedad del electrón no solamente está localizada donde está la partícula, sino que esa propiedad, podrían existir partículas, podrían existir propiedades que están extendidas en el espacio,
incluso están extendidas en el tiempo, podría ser. O sea, se ha especulado y hay teorías que intentan construir esa no localidad, o sea, cómo hay ese tipo de correlaciones, que podrían ser correlaciones no locales, porque ¿cómo saben los que se tiraron aquí en Yucatán, o aquí en Florida, o aquí en Cuba, o etcétera, ¿no? O sea, ¿cómo se enteran los que se tiran aquí en la India de que entre todos ellos tienen que formar esa estructura? Es un fenómeno extraño. Y mientras más lo piensa uno,